Uy, yo lo conozco en las pruebas de admisiones de la SAP y fue terrible porque me produjo pavor. Me produjo pavor, pero a la vez me produjo mucha inquietud. Yo decía un poco que la impresión que me causó a mí era que era una persona muy seria, ¿sí? Introvertida, ¿no? Con una expresión dura inclusive, algo intimidante. ¿Pero qué está diciendo? Una limosnita para este pobre ciego, ciego de los pulmones, pero qué estilo. Y yo no me yo hice alguna estupidez, algo así muy pesado, ahorita me acuerdo. Pero no me acuerdo qué fue, pero fue algo demasiado, demasiado tonto y traté de defenderlo hacia ultranza. Y, y me acuerdo que la entrevista finalizó con el máster diciéndome, mira, Clark Kent, tú no puedes decir eso. Yo espero que sea una especie de impulso de juventud. Porque si tú en verdad piensas eso, no vas a pasar nunca ni a esta ni a ninguna otra academia. Pasé como de antepenúltimo. Eso sí me acuerdo. Que yo no conocía, llegó con un bigotón, sí, hablaba raro, no entendía ni mierda que él dice. Sí, sí, pero era para mí claro que es muy inteligente, que tiene buen sentido de humor, sí. Yo sé que muchos de mis colegas arrancaron temiéndote, sí, con mucho temor. Yo no te tuve miedo por una razón, y es que el maestro Everett Dixon nos comentó una vez que la persona más noble que había conocido en su vida era un sujeto que había golpeado a un ladrón, que lo había querido robar y lo había dejado muy mal herido. Yo no sé si esta anécdota es real o no. Lo había dejado muy mal herido y que luego cuando se dio cuenta lo ha recogido y se lo ha llevado a un taxi para un hospital. Y al final nos dice, es Eliezer Cantillo. Yo me conocí con Eliezer laboralmente, porque él entró a trabajar, él llegó a la universidad y allí empezamos a desarrollar pues, la cercanía. No es que nosotros éramos, los profesores de artes éramos como un gueto pequeñito en la distrital, un parche. A él yo lo admiro, creo que si se está haciendo este homenaje, más bien acepté es por eso, porque creo que él se lo merece, que le hagan este reconocimiento a una labor más bien callada, más bien de bajo perfil, pero ha sido muy importante en este proyecto curricular de artes escénicas aquí en la SAP. Intención artística, pero Duviam, tú que eres una persona crítica de todo, ¿por qué mandan a hacer una cosa así con él? Sí, Los homenajes, yo todavía no lo entiendo. los homenajes se hacen cuando está muerto. Bueno, Eliezer nosotros lo molestábamos, decíamos que era como el libro gordo de Petete, porque pues él que se las sabía todas. Pavel lo tenía como un consultor de cabecera. Eliezer, cuéntame sobre esta obra. Él siempre contaba, siempre me contaba, siempre conocía, sí. Uno hablaba de una obra y Eliezer le recitaba un pedacito, o sea que tenía el conocimiento no solo de conocer la obra, haberla leído, sino de haberla actuado. Nací en un pueblo que se llama Barranquilla, departamento del Atlántico, al norte, lo que hoy se denomina sector Caribe. En el año de 1946, asunto que no me consta, porque pasando el tiempo, cuando ya vivía en Sincelejo, Sucre, vino una oleada política y yo era estudiante de bachillerato o de secundaria y a cada uno nos dieron una cédula para votar. Yo nunca he votado. A los 14 años leí Aristófanes y decidí que era mejor no votar.
Cantillo se había formado inicialmente en la antigua Escuela Nacional de Arte Dramático, en su etapa anterior de la cual yo hice parte, cuando la dirigía Víctor Mayarino. Y por sus capacidades él obtiene una beca y se va a formar al Cono Sur, en Montevideo, en la escuela que lleva el nombre de Margarita Xirgu, esta famosa actriz española que en la época del franquismo emigró, catalana, y se convierte, digamos, como en un referente importante para el teatro latinoamericano. También trabaja en uno de los grupos, digamos, más importantes de la historia del teatro latinoamericano, que es el Galpón de Montevideo. Estábamos en ese problema del gag que ya nos enseña. Así como lo aprendieron ustedes, no. Que es un evento donde un humano tropieza con un elemento físico y termina convertido en parte de ese elemento físico. Uno no podría imaginarse a Eliezer sin enseñar, es decir, él constantemente está enseñando y está teniendo una actitud de señalar qué es y cómo se debería aprender determinada cosa. Entonces sí es una tendencia súper fuerte a esa pedagogía de compartir, no de dictar un número de verdades que no son, sino de compartir y de entregar. El concepto de escuela, desde el punto de vista de la tradición, es que los que llegan a enseñar son los que ya han pasado por una enorme práctica de muchísimos años de experiencia, ¿sí? Y yo creo que Cantillo es un raro ejemplo en Colombia de este tipo de personas. Es decir, Cantillo llega a la academia con un recorrido mucho más extenso que cualquiera de nosotros. Como rol de profesor de teatro, pues uno inicialmente es la fuente laboral. Eso es para todos. Y la otra o lo otro, para ese momento había muy pocas personas con un diploma que dijera que egresaba de alguna escuela o de alguna universidad. Esto es lo que aparece inicialmente. Una vez que estamos ya haciendo los programas, es cuando aparece esta especie de vocación pedagógica. Ninguno es pedagogo, nadie estudió eso, porque todos salimos, ofrecemos lo que hemos practicado y hemos leído. Pero aparece esta conciencia que este programa debe ser el mejor del país o debe ser el mejor de América Latina. La ASAP de entrada formuló un camino de formación que fue muy claro, y es decir, nosotros vamos a trabajar en teatro dramático, es decir, teatro de texto. Por eso nos parecía que en Colombia esto es importante, porque como por todos lados existía creación colectiva, entonces, por ejemplo, la gente no sabía cómo manejar, por ejemplo, contexto dramático, no sabían. No. La academia era parte del instituto y había una alianza con la Universidad Distrital para que la Universidad Distrital pusiera la planta de profesores. ¿Por qué miras así y no confías a mí? Tus hondos pensamientos. Si vos sabés que yo te supe comprender. El programa arrancó con la coordinación de Pavel Novinsky. Pavel invitó a trabajar al programa a Alejandro González Pucci y yo invité a trabajar en el programa a Eliezer Cantillo. Me llama, creo que Epifanio me llama, que ellos hicieron examen de admisión, ¿sí? Y no recibieron a nadie. Bueno, no voy a comentar eso. Bueno, sí. Y entonces ellos me piden, Epifanio, si yo puedo hacer examen como ayuda, ¿no? Que ayuda y ver si ellos en verdad, estos estudiantes, no sirven para nada.
Pero quiero decir, de esto después salieron 2 hermanos Luengas y Rodolfo Silva, entonces no era tan malo. Recibimos todos ellos, bueno, decimos, bueno, y entonces en 3 días después me llama Epifanio y digo, como ustedes los recibieron, entonces responden por ellos. Y era una trampa, ¿no? La ASAP era vista y su programa de artes escénicas con cierto recelo, en tanto que se consideraba que era un modelo de formación más europeo que latinoamericano o más europeo que colombiano. Entonces, evidentemente, pues Pavel venía de Polonia, Alejandro venía de Rusia, yo venía de Barcelona y el Eliezer venía de Uruguay. O sea, personas tan grandes e importantes para el teatro colombiano como Santiago y como Santiago García y como Enrique Bonaventura, también como grandes personas de teatro colombiano, destruyeron teatro colombiano. Porque es así, ¿me entiendes? Porque ellos destruyeron compañías que teatro colombiano tomó un rumbo, por un lado, que era teatro generalmente panfletario, político. El teatro colombiano vive en unas pugnas casi mezquinas entre las personas que lo hacen. Y entonces ahora ya no es tan fuerte, pero en una época cuando se pensaba para hacer esta academia, existía aquí la Escuela Nacional de Arte Dramático. Yo soy egresado de esa escuela. Y entonces se ve como enemigos a los que están haciendo otro proyecto curricular. El teatro venía, digamos, formulado en Colombia, ¿no? En la década de los 70s, 80s, sobre ciertos postulados, llamémoslos ideológicos, incluso políticos. Cuando llega esta corriente un poco más ecléctica, de gente que o bien eran extranjeros o bien se habían formado afuera, en lugares donde este elemento no era tan determinante en relación con la formación teatral. Entonces genera una resistencia natural. El gran problema que tuvo el teatro en un momento en Colombia es que solamente se concentró en la urgencia de mirarse el ombligo, y eso está muy bien por las necesidades de consolidar un lenguaje y un estilo y una identidad. La práctica de la creación colectiva era muy arraigada y afortunadamente pues hoy todavía pervive, pero también fue importante esa capacidad de convocatoria de la diáspora que teníamos de docentes que estudiaron en otros lugares del mundo. Y me parece que el hecho de que tuviésemos maestros que se hubiesen formado en otros escenarios, con otras culturas y con otras necesidades, eso le dio un valor agregado al programa de artes escénicas. Yo creo que lo que hace la ASAP es realmente poner en perspectiva universal el teatro colombiano y mirarlo a la luz de muchas teorías. Esto hay que agregar también el hecho de que la ASAP en los últimos años hizo parte o se sumó al proyecto liderado por el Ministerio de Cultura de Colombia Creativa, y hemos formado a muchas de estas personas que venían trabajando y que eran parte, digamos, de esta generación que veía con recelo el papel y la pertinencia de la ASAP frente al movimiento teatral colombiano. Pues parecía que estábamos haciendo un engendro muy raro, pero creo que el resultado fue... ya lo conocen y ya saben cómo es. Y lo que estamos haciendo ahorita no es ni teatro polaco, ni ruso, ni uruguayo, ni español, sino colombiano, total, 100%. Eliezer Cantillo, el maestro Eliezer, es el que me enseña y me invita a leer a Luis Enrique Osorio. Y desde el momento en que me lo enseña, que son largos 12 años, al momento en el que presento el libro, pues imagínense, la materialización de un sueño de Eliezer, la materialización de una admiración compartida por este hombre. Como dice el libro, análisis dramatológico y de contexto.
Y obviamente en el análisis dramatológico crea unas categorías de análisis para abordar la obra. Categorías de análisis que si le hacemos arqueología a nuestro maestro Eliezer, están en los apuntes sobre la adaptación dramática. Cualquiera persona que se acerque a mirar la obra de don Luis Enrique Osorio nota de inmediato que siempre tiene un mensaje social, todas. Incluso sus comedias más reideras tienen un mensaje social. Siempre tienen una crítica. No era una crítica directa de panfleto, que fue lo que sucedió en el teatro de los 60 y 70, que era panfletario totalmente. Para hacer este tipo de teatro de don Luis Enrique, obviamente se necesitaban actores entrenados y actrices entrenadas. Y para lo que se llama teatro panfletario para la época, cuidado, que se me entienda, cualquiera podía participar para levantar la mano y gritar abajo la burguesía, o desgarradamente decir viva la revolución. Para eso no se requería actores. Pero hacer eso no es teatro panfletario, esos son escarceos de teatro. Pero es Luis Enrique Osorio el primero que está hablando del 9 de abril en teatro. Esto es... aparte de ser novedad, Parra está indicando que él lo escribió 3 meses después de la muerte de Gaitán. Y haberse atrevido a escribir tema tan difícil entre la lucha de conservadores y liberales, comunistas, etcétera, etcétera, el maestro no consideró que corría riesgo su vida. Escribió la obra y la representó. De tal manera que El 9 de abril es una de las obras más dolorosas que tiene don Luis Enrique Osorio, porque lo acaba de oír en la novela, él lo que está haciendo prácticamente es un teatro periodístico con esa obra. El análisis del maestro Cantillo es muy profundo, cómo coge los personajes, cómo los sitúa en su contexto, en el país, los gráficos que hace de los personajes. Es muy interesante. No solo está recuperando, sino nos está dejando un legado, y es una manera de leer que ya vemos que está sistematizada. Y eso es lo que decía, estamos frente a uno de los, yo creo que uno de los primeros dramaturgistas colombianos, que ya sistematizó sus conocimientos y los está sentando en un texto, que es el de Luis Enrique Osorio, pero que tiene sus bases en otro texto de él, que son los famosos apuntes para la adaptación dramática, sí, que es uno que publica hace como 10 años, que es donde ya empieza a esbozar el aparato teórico y donde finalmente lo cierra y lo culmina con esta obra de Luis Enrique Osorio. La teoría teatral colombiana es escasa, o sea, pocos teóricos tenemos. O sea, obviamente está el maestro Santiago García, obviamente está el maestro Enrique Buenaventura, pero alguien que haga teoría, pues está el maestro Cantillo y ese es uno de sus aportes. Y en este momento teoría aplicada, es decir, un análisis completo está en ese libro de Luis Enrique Osorio. Mira, este parece actual, mira. Eso es cuando estamos haciendo la otra investigación sobre Luis Enrique, pero distinta. La estaba haciendo el hijo. Recuerdo haberlo visto representando un monólogo de Beckett, La última cita de Krapp, dirigido por Epifanio Arévalo. Yo le hacía poner unas uñas postizas muy largas y él pues actuaba por ratos con las uñas postizas en el escenario. Después se las quitamos, pero le dejaron unos movimientos interesantes. Posteriormente lo vi en algunos de los montajes que hizo Pavel Novisky con su grupo de actores en el Teatro del Camarín del Carmen. En televisión hicimos Ay Cosita Linda Mamá. Pero hay algo más. ¡Ay! La maldita música esa que no me deja un segundo en paz. Papá. Un papel de papá, que además era papá de mi esposa. Sí. Esta se llama El Periódico. Este es un corto. Este es el ciego son instantes de la grabación. Escarbando entre cosas muy viejas, papeles muy viejos, me he encontrado con un programa
de una semana cultural en Cartagena, yo soy de Cartagena, una semana cultural de teatro colegial, es como un festival de teatro de colegios. Yo estaba con el Liceo de Bolívar de Cartagena y él con el Liceo Celedón de Sincelejo. Y, o sea, coincidimos ahí. Yo después cuando veo los repartos, yo digo, ve, sí coincidimos ahí, pero no los recuerdo. Estoy hablando de 1968, 69, por allá, tal vez. Y era un tipo de actor muy particular, porque era un tipo de actor que sabía combinar en proporciones muy equilibradas lo que decía versus lo que estaba escondido en el subtexto. Este es el maestro de esgrima de una obra de Molière. Eso se hizo ahí en el Teatro Libre que queda ahí en la Candelaria. Yo pienso que es un actor inteligente. Cantillo soluciona todos los problemas con cabeza, podemos decir así. Y como es una persona inteligente, entonces es eficaz. Hay un anhelo muy grande por verte actuar desde hace muchísimo tiempo y no lo hemos conseguido. Pero muchos en el teatro, de nosotros, en el teatro, claro, sí. Yo hace mucho tiempo no veo a Cantillo en escena. Bueno, lo vi en un trabajo de un estudiante haciendo un espectáculo unipersonal. Es bien bonito verlo porque es él en toda su esencia, dejándose llevar por las letras. Creo que Cantillo mira con mucha desconfianza lo que sucede sobre los escenarios y me parece que esa desconfianza yo se la respeto mucho. Me parecía o me parece que la calidad del montaje no contemplaba mis expectativas, porque yo vengo de una escuela clásica, no contemplaba mis expectativas clásicas en el sentido del autor o del actor. ¿Cuántas veces se dio que hubo que hacer giras lejanas? Y en la televisión también se dio pues que tenía que alejarme de la academia, y una vez que entramos a este régimen de la universidad, bueno, solicitar un permiso para irse del país o para hacer una gira sigue siendo una complicación administrativa. Esos dos factores hizo que... Y yo creo que no deja de actuar, yo creo que sigue actuando desde otra forma, no en el escenario, sino con... Quienes hacemos teatro sabemos que no se puede vivir sin hacer teatro. Y nos inventamos excusas todo el tiempo para hacer teatro. Pero también sabemos que cuando ya tiene uno una vida artística, empieza también a encontrar maneras diferentes de relacionarse con el teatro. Lo que pasa es que él nunca ha dejado de hacer teatro. Para él, todo lo que estamos viviendo, la clase, una asamblea, una entrevista, se constituye en su escenario. Ese es un escenario. Y desde el punto de vista de ser un escenario, todo lo lee teatralmente. No diferencio la actuación que puede haber en un escenario o la actuación que se puede tener en un aula de clases. Porque tenemos no una platea, sino 20, 30 alumnos que están oyendo, y de todas maneras el esfuerzo que hace lleva énfasis que parecen actorales. Aparecen énfasis en los comentarios faciales, aparece comentarios gestuales, aparece tonalidades que no son comunes en los docentes corrientes. En el campo del arte y también de la ciencia, y particularmente en nuestra universidad, los profesores se pensionan y tienen que irse, y muchos de ellos se van a trabajar a las otras universidades después de que esta universidad les ha permitido, digamos, construir esa experiencia y también el conocimiento. Entonces yo creo que Cantillo está en un momento muy alto, precisamente para poder, más que antes, poder contar con él, con su experiencia y su conocimiento. Aquí no existen las figuras de profesor benemérito. Cantillo debería estar ya en el estatus de una especie de superasesor,
¿no? de la facultad, del programa. Aquí no existe dentro de la universidad ese, digamos, ese respeto por conveniencia, por supuesto, del conocimiento. Yo creo que el maestro no se va a separar de la SAP. Yo creo que hasta el fin de sus días será una pieza invaluable en este rompecabezas de esta facultad. Él no puede vivir, no podría vivir sin estar armando artefactos, productos de aprendizaje, pero también con una cosa muy interesante, y es no puede vivir sin estar estableciendo constantemente criterios con respecto a la realidad. Es decir, cómo opero en estas realidades de acuerdo con el conocimiento que tengo, y eso lo quiere o él necesita trasladarlo hacia el otro, trasladarlo hacia la otra persona. Entonces es una necesidad de él, digamos, es una pasión existencial. Inicialmente lo que hay es una cooperación, porque se va a hacer un trabajo de donde tú estudiabas, o lo que estudiaste. Eso fue lo que pasó. Pero en el transcurrir del tiempo, claro, Artes Escénicas se va convirtiendo en un proyecto de vida. Y no solamente ha sido un proyecto de vida en cómo obtener el sustento para la vivienda, la comida, el atuendo, etcétera, etcétera, sino que también se convierte en una motivación para seguir escribiendo, seguir no solamente enseñando, sino que se puede decir que todo el día, de todos los días del semestre del año, estás pensando en la SAP. Si vos sabés que yo te supe comprender en todos los momentos. A aquellos maestros que han sido protagonistas indiscutibles de la escena teatral bogotana por llevar toda una vida y una gran obra. Invitamos a Fernando Paut para que haga entrega de este reconocimiento a Eliezer Cantillo. La sorpresa ser yo el que entregue esto. Como docente y como amigo, como persona de teatro, gracias por tu entrega. Yo te doy las gracias. Le hizo un monólogo a él. Sí. Alejandro Petión, dice gracias. Homenaje de vida, qué bueno. Gracias. Es anterior que es imposible olvidar.